Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? A los presentes realmente y a los presentes virtualmente. Es un gusto iniciar la actividad del foro, ¿no?, con la participación de Isidoro Beck, viendo esto, que requiere un breve comentario respecto de la historia, de lo que es en los 50 años que va a cumplir la escuela, el espacio del foro. No hay documentación al respecto, lo dijimos cuando presentamos el proyecto de foro, pero el foro fue creado en el año 1996 en la gestión presidida por Isidoro Beck y acompañado de Daniel Zimmerman, Ricardo Stakolczyk y Silvia Weinstein. El propósito de ese espacio creado por Isidoro Beck y quienes lo acompañaban era crear un espacio diferente de la escuela, en los que la presentación de un trabajo que implica... Perdón, se entrecorta la transmisión desde acá. Acá se escucha bien. Pero acá desde el Zoom, perdóname, pero se escucha mal. Bueno, a ver. Los que estamos en el Zoom, disculpen la interrupción. Sí, así es. Hola, ¿ahí? ¿Alguien contesta? ¿Me escuchan? Sí, se escucha Y ahí bien. se escucha mejor, Analia. Decía entonces que este Gracias. espacio fue creado en el año 96 en la comisión directiva presidida por Isidoro Beck, con el intento de generar un espacio diferente de los distintos espacios que hay en la escuela, en el intento de trabajar sobre los desarrollos que los analistas estuvieran realizando sobre ciertos temas, con el fin de poder dar avance a la teoría y a la práctica psicoanalítica. En el devenir de todos estos años, que son 26 años de foro, ha habido muchas modalidades. En este caso hemos decidido retomar el espíritu de inicios, invitando a analistas que nos hablen respecto del tiempo en el desarrollo que están tomando como eje el seminario Le Nom du Parent. No es un espacio como el seminario, sino que a partir de las reflexiones y de los desarrollos y las propuestas que cada analista invitado nos plantee, promover el debate y la discusión entre analistas. Por supuesto, en el clima amable al que apuntamos. Así es que cedo la palabra a Isidoro Beck como presentarlo. Maestro, es un honor que inicie la actividad, maestro de generaciones de analistas, autor de numerosos títulos, todos creo que de una u otra manera nos debemos a su enseñanza, y bueno, ahora le cedo la palabra a él. Bueno, buenos días. Agradezco a los colegas del foro, y especialmente a Analia Megdesian, que me acercó la invitación, la posibilidad de compartir con ustedes este espacio para, bueno, una vez más reflexionar sobre lo que lo real de nuestra clínica nos ofrece de un modo privilegiado respecto de eso que llamamos, siguiendo el neologismo lacaniano, el parletre. Bueno, se me ocurrió para la ocasión, y para no desmerecer el espíritu con que este espacio viene desarrollándose, de la posibilidad de intercambio con cada uno de los asistentes, diré algunas palabras y luego los voy a invitar a que juguemos. Traje unas barajas, espero que sepan jugar con barajas, y las voy a ir ofreciendo para que, bueno, cada uno verá qué baraja le gusta más
ir jugando con esas barajas. Por empezar, el tema. Conversando con Analía, surgió el padre real y el padre simbólico. Bien, comencemos por algo que es propio de nuestro tiempo, de nuestra cultura. Está muy en boga el cuestionamiento de lo que se llama el patriarcalismo. Ciertamente, si patriarcalismo quiere decir impugnar el abuso de autoridad del jefe de familia, del padre, como estaba instaurado hasta legalmente en la antigua Roma, por supuesto, yo me pliego a eso, estoy de acuerdo. El problema es que una vez más suele darse, como con ciertas proclamas feministas, que junto a defensas de derechos que avalo, sería el primero de ir a una manifestación donde se proclamara que una mujer tiene derecho a ocupar cargos públicos, a tener su mismo sueldo honorario por el mismo trabajo que a su nombre, bueno, y tantas cosas más, yo me plegaría. Ahora, si eso significa, en el caso del patriarcalismo, que dejemos de lado absolutamente la posibilidad de pensar qué es un padre, bueno, ahí ya entramos en cuestión. Quiero aclarar que esta cuestión del patriarcalismo, que está en el tiempo de nuestra cultura, que suele ir unido a una especie de difusión implícita y a veces explícita, por la cual se considera que la libertad es la ausencia absoluta de ley. Marx, siguiendo a Hegel, decía que la libertad es la conciencia de la necesidad. No le vamos a pedir a Hegel o a Marx que hablen en lacanés, ¿verdad? Bien. Digo que esto que está en la cultura, lamentablemente también se infiltra en el psicoanálisis. Y entonces nos encontramos con que hay algunos que dicen, Lacan ya dijo que se terminó el Edipo, y eso demuestra que no tenemos que hablar más del nombre del padre ni de la metáfora paterna. Bien. Entonces les tiro una primer baraja. Para los que quieran, la van anotando. Es de la clase del 13 de abril de 1976 de Lessington. Allí Lacan dice, voy a traducir directamente del francés, la hipótesis del inconsciente, Freud lo subraya, es algo que no puede sostenerse más que a suponer el nombre del padre. Suponer el nombre del padre ciertamente es Dios. Es en eso que el psicoanálisis, de lograrse, prueba que el nombre del padre, que del nombre del padre, se puede muy bien prescindir. Se puede muy bien prescindir a condición de servirse de él. Esta última parte hay algunos que se la olvidan. Y yo, con la maldad que nos caracteriza a los psicoanalistas, porque ¿qué hacemos siempre los psicoanalistas? Pensamos mal y la invocamos. Digo que los que se olvidan de esta última frase suelen tener serios problemas con su padre. Bien, los que toman una parte de esta frase dicen, ven, Lacan mismo dice, se acabó el Edipo. Del nombre del padre se puede prescindir, pero dijo, pero a condición de servirse de él. Entonces acá les dejo para que ustedes jueguen y se diviertan. ¿Qué querrá decir prescindir del nombre del padre y al mismo tiempo servirse de él? ¿Es que Lacan ese día estaba mareado o está diciendo algo que nos invita a pensar? Bien. Decidí tomar como un punto de clivaje para avanzar en todo esto una clase que dio Lacan cuando de la Internacional Psicoanalítica lo excomunicaron. Es gracioso cuando uno que fue analizante de Lacan hasta que luego se convirtió en presidente de la Internacional,
dijo que jamás fue expulsado. Está bien, jamás fue expulsado. Se le dijo que podía seguir en la Internacional siempre y cuando aceptaba que sus análisis dejaban de tener valor didáctico y que sus seminarios no eran reconocidos en la formación de los candidatos. Si Lacan se quedaba era humillante. Bueno, Lacan, que sufrió mucho con esa excomunicación, Elisa Berrudinesco lo cuenta en la biografía, estaba muy angustiado, pero no se privó de dar una clase, una sola, que la tituló Los nombres del Padre. Pero antes de eso, les voy a leer otro párrafo para pensar esta cuestión del Edipo. Es de RCI, anterior entonces a la baraja que les dije antes, del 21 de enero del 75. Esperen un segundito, que acá tengo que buscar la baraja. Acá está. En esta ficha que les digo, de RCI, Lacan dice lo siguiente, refiriéndose a Freud. Lo que él llama realidad psíquica tiene perfectamente un nombre, es lo que se llama complejo de Edipo. Se las quería leer ya en contigüidad con lo anterior porque otra vez parece que es la crítica al complejo de Edipo. Dice, eso por lo cual con el tiempo he tenido que proceder, viene de esto, que yo creo que de lo que Freud ha enunciado, no digo que hay que rechazar el complejo de Edipo. Él está implícito, y este año se los mostraré, está implícito en el nudo tal como lo figuro, de simbólico, de lo imaginario y de lo real. Se las dejo para que ustedes lo piensen. ¿Sí Edipo? ¿No Edipo? ¿En qué quedamos, maestro? Y digo que hay un punto de clivaje que yo tomo, que es esa charla que dio Lacan, la única, porque dijo que los iba a castigar a los de la Internacional y no les iba a enseñar más nada sobre los nombres del Padre. En esa charla, en esa conferencia, Lacan nos habla efectivamente en plural de los nombres del Padre. Y dice que la Internacional lo expulsó porque no podían escucharlo cuando él venía a cuestionar al padre del psicoanálisis por su transferencia con Sigmund Freud. Porque fue Freud el que autorizó la creación de la Internacional Psicoanalítica, con argumentos que tenían su valor. ¿Cómo hacer para impedir que cualquiera no venga y diga, sí, yo me declaro psicoanalista? El problema es que la Internacional fue avanzando en reglamentaciones y bueno, Lacan entró a cuestionar la estructura burocrática de la Internacional, especialmente la cooptación de candidatos hecha por los didactas, que eran los que decidían quiénes podían o no ser autorizados a la función didáctica. Y allí Lacan desarrolla entonces una tesis que él la toma a partir de desarrollos previos de Freud. Miren qué interesante. Él critica a Freud y toma algo de Freud que le sirve para eso. ¿Será verdad entonces que dijo en Caracas, cuando lo dijo, yo mantuve con Sigmund Freud un diálogo de toda la vida? Un diálogo no quiere decir una idealización ni un sometimiento. Y entonces recuerda que en Totem y Tabú, Freud nos habla de una historia que resulta cuestionada por Lévi-Strauss respecto de
una horda primitiva, un padre que guarda todo el goce para sí, el padre terrible, al que los hijos lo aman porque a su modo los protegía del incesto, pero al cual asesinan y luego hacen la incorporación, la Einverleibung, en la comida totémica. Levi-Strauss dice, nunca se encontró eso, y Lacan le dice, tenés razón, pero se trata de un relato mítico que cuenta algo de un tiempo estructural del ser humano. Se suele pensar que Moisés y el monoteísmo, mala traducción del texto de Freud, el texto de Freud no dice Moisés y el monoteísmo, dice der Mann Mose, el hombre Moisés, und die monotheistische Religion. Freud remarca muy bien, Moisés no era Dios, Moisés no era un profeta, Moisés era un hombre como todos nosotros, que dice traer las tablas de la ley de lo que Dios le propuso. Freud lanza la tesis en Moisés y el monoteísmo que algunos confunden y creen que termina siendo el mismo relato que Totem y Tabú con otros nombres. Porque Freud lanza la tesis, increíble en plena época del nazismo, diciendo que los mismos judíos asesinaron a Moisés y que hubo un segundo Moisés. El primer Moisés fue un sacerdote del culto de Atón, el hijo de Amenhotep III, Amenhotep IV, que mudó el centro político del imperio egipcio a El Marna, porque si seguía en Luxor lo iban a liquidar, era Tebas, y allí introdujo por primera vez una religión monoteísta. ¿Qué significa una religión monoteísta? Lo que Lacan dice con esta frase, el inconsciente es político. Y permítanme que en un agradecimiento, yo también tengo mi corazoncito, a mi querida hermana Rosa Lidia Bej, ella fue la primera a quien yo le escuché diciendo el inconsciente es político. Y es político porque si solo hay un Dios, nadie puede venir en la tierra a decir yo el faraón soy Dios, yo Adriano, emperador de Roma, soy Dios. Por lo tanto, si soy un ser humano, mi palabra no es infalible, puede ser interrogada. Y Lacan entonces retoma la oposición entre el dios Atón, un dios entonces que introduce la ley, con el dios colérico, el dios de los Elohim que pedían sacrificios. Y Lacan la propone en una oposición parecida, pero en vez de oponer con los Elohim, que también lo trata, habla de El Shaddai, que es uno de los nombres de Dios que está en la Biblia. El Shaddai es el Dios del pacto, es el Dios que le propone a Abraham la circuncisión. En hebreo se dice brit y quiere decir pacto. Y el pacto lo podemos leer también cuando le dice matarás a tu hijo, y Abraham va a cometer eso porque Dios se lo dice, hasta que el ángel le para la mano. Algunos dicen que fue Dios mismo y le dijo, ya está, me diste prueba de tu fidelidad a mi palabra. Pues bien, esos dos hechos, el Brit y el famoso asesinato de Isaac, que no se produce, dicen en qué consiste el pacto. El pacto consiste en el corte en el órgano del goce, no es un corte en el lóbulo de la oreja como hizo Van Gogh, es en el prepucio, en el órgano del goce, que quiere decir que todo judío lleva en su cuerpo la marca de la prohibición del incesto. Hay un goce que no. A cambio de eso, el otro se compromete a no pedir más sacrificios humanos. Esto lo lleva a Lacan a decir en ese texto, yo lo desplegué en unos capítulos de mi libro ¿Qué lee un analista? Las letras del análisis, a oponer el Dios del deseo y de la ley al Dios del goce. Eso no quiere decir que el Dios del deseo
no propone goce, quiere decir que propone un goce anudado al deseo. De ahí parto, entonces, y recuerdo que Lacan comienza, cuando hace su Jardín a la francesa, hace una distinción de que la tripartición freudiana no puede ser suplida hablando del núcleo psicótico. Dice, hay psicosis, hay neurosis y hay perversión, con 3 operaciones distinguibles. Para la psicosis la Verwerfung, para la perversión la Verleugnung, para la neurosis la Verdrängung. Y propuso, en uno de sus primeros seminarios sobre la psicosis, la llamada metáfora paterna, donde el nombre del padre permite poner bajo la barra el deseo de la madre, lo que después dirá, y muchas veces fue retomado, la boca del cocodrilo, permitiendo entonces que el hijo pase, como diría Freud, de ser el falo imaginario de la madre a tener un falo. Es Juanito que deja de ser el falo imaginario de su mamá para empezar a gustarle las amiguitas que eran vecinitas de él. Bien. Vamos entonces a una nueva ficha. Dice así, es del 21 de enero del 75, RSI. Cuidado porque hay traducciones erróneas. Se las leo en castellano, si quieren verificar se las digo en francés, pero bueno, se las digo como yo traduje. Un padre no tiene derecho al respeto o al amor más que si el denominado amor y el dicho respeto es, no lo creerán sus oídos, perversamente orientado. Hace de una mujer objeto A que causa su deseo. Y agrega luego, y también se ocupa de proteger y cuidar a sus hijos. Lo de perversamente es un juego de Lacan que la lengua francesa lo permite y el castellano también. Perversión, en francés en realidad es perfecto, puede leerse como la perversión, es decir, cuando algo está desviado de su fin, por ejemplo, un padre que no cumple su función, o la versión que es posible y vale demandarle al padre. En este caso, un padre merece respeto y amor cuando no canaliza todo su goce con su hijo, sino que distribuye su goce, su búsqueda de goce, que es la confesión en acto de una falta, en el cuerpo de una mujer y en el cuidado de sus hijos. Se las dejo, es una linda ficha para jugar, ¿eh? Fíjense si les gusta. Voy a otra ficha. Voy a otra ficha. Es necesario lo simbólico del 15 de abril del 75 del seminario RCI. Es necesario lo simbólico para que aparezca individualizado en el nudo esta alguna cosa que yo no llamo de tal modo como complejo de Edipo, no es tan complejo como eso, yo llamo a eso el nombre del Padre, lo que no quiere decir más que el Padre como nombre, lo que no quiere decir en el comienzo no solamente el Padre como nombre, sino el Padre como noman, nombrando. Bien, solo una acotación, porque se las voy a dejar para que jueguen ustedes. A mí me hace acordar a la tripartición que Frege nos propone en la fundamentación lógica de la aritmética, donde el concepto, no le vamos a pedir a Frege que hable en lacanés, es decir, lo simbólico, recorta de lo proteico, de lo indeterminado de la cosa, recorta el objeto. Si yo digo que esto es escritorio, prescribo que puedo poner acá el micrófono y los papeles, pero también restrinjo que acá no es el lugar para el goce de dormir. Nombrar es prescribir y restringir goce.
no es función paterna? Se lo dejo. Otra ficha, a ver si les gusta. Esta está muy ligada a lo que trabajamos, gracias a la decisión de la comisión directiva, en el coloquio de verano, que trabajamos le nom du père. Pero la frase, que obviamente deriva del le nom du père, es en el seminario siguiente, en RSI, donde Lacan concluye desarrollos del seminario anterior. Esta es de la clase del 11 de marzo del 75. La leo en francés. Le nom du nom, des noms, du père, le nom du R. El no incauto del nombre del padre, erra. Dicho al berre, esto es castellano puro, no es francés, quiere decir que hay que ser incauto. ¿De qué? De la estructura, no alcanza con el inconsciente. Por eso está 3 veces, porque el nombre, nombre y nombre son los 3 nombres del Padre que se llaman real, simbólico e imaginario. Es una linda ficha para jugar, ¿eh? Se las dejo. ¿Tengo tiempo para repartir 2 o 3 fichas más? ¿En 21? Bueno, les ofrezco solo una ficha más y me callo. Esto también es de RCI, de la clase del 11 de marzo de 1975. Es una linda ficha, a mí me encanta. Lacan dice, yo hablé de los nombres del Padre. Y bien, los nombres de Padre es eso, lo simbólico, lo imaginario y lo real, en tanto que a mi sentido, para mi sentido, con el peso que yo he dado hace un rato a la palabra sentido, es eso los nombres del Padre. Los nombres primeros en tanto que ellos nombran alguna cosa. Solamente digo, y acá concluyo, que estas fichas producen consecuencias en la dirección de la cura. Listo, he dicho. Les dejo las barajas, que se diviertan, yo me voy. No, se quedan todos, aquí y allá. Y ahora empieza el segundo tiempo tan importante como este, que para el espacio del foro es que se pueda abrir una discusión, un debate de ideas, de interrogaciones, armar una trama a partir de la propuesta que trae hoy Isidoro respecto de un eje temático que le solicitamos, que es hablar del Padre. Yo no veo la pantalla, me avisan. Bueno, perfecto. A ver, me estaba salteando un paso. Sí, por supuesto. La propuesta de trabajar la cuestión del Padre con Isidoro, haciendo una reflexión sobre sus propuestas, tiene que ver con el hecho de que hace años que está trabajando sobre estas cuestiones. Acá, desde el comienzo, planteó un Padre real y un Padre simbólico. En el desarrollo no hay una oposición, si bien entiendo que hay una diferencia entre la función del Padre real y la función del Padre simbólico. Creo que en la progresión de lo que nos plantea con la cita, una de ellas por lo menos, el nombre del nombre del nombre del Padre, en esa progresión de la teoría de Lacan, de la metáfora paterna hasta esa producción, no es sin consecuencias en la clínica, no es sin consecuencia, y que también viene de la mano de una progresión en el desarrollo teórico de Lacan desde la lógica del significante, el grupo de Klein, a la topología del nudo, que es a partir de ese límite al que llega Lacan, que se nos abren a nosotros preguntas, interrogaciones,
interpelados fundamentalmente de la clínica, porque el psicoanálisis no es una teoría aplicada. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cuál es el alcance que tiene este pasaje en la clínica de la metáfora paterna a los 3 registros donde cada uno de los registros es el nombre del padre? ¿Qué eficacia produce en la estructura? Cuando también decimos que il y a del lan hay el uno y el uno es nombrado por 3 RSI, también de ahí extraemos consecuencias clínicas. Creo que hay una formulación fuerte cuando trae padre del goce y padre de la ley, pero que no aparecen como antinómicos cuando lo ponemos a jugar en la estructura nodal, ya que hay un padre del deseo, si tomamos esto como el padre simbólico habilitador del deseo, pero que no excluye el goce. Entonces, ¿de qué goce hablamos en el anudamiento? En esa doble función que Isidoro trae, prescriptiva y restrictiva. Bien, estos son algunos, a ver, Daniel y Silvia. Daniel, Silvia y ¿cómo siguen? Bueno, muchas gracias Isidoro por tu exposición, como siempre muy variada, digamos, yendo de un... Es mi celular que está sonando. Bueno. Vos hablas con música, ¿eh? Sí, bueno. Debe ser alguien que me quiere vender seguramente un celular o algo por el estilo. Número privado, exactamente. Bueno, discúlpenme. Bueno, digo que es un gusto ver, bueno, tantas barajas y tenías más, digamos, para ofrecernos, ¿no? Nos quedamos cortos, pero bueno, yo elijo una, servirse de él. ¿Qué significa servirse de él? Es una pregunta para compartir, es un comentario para compartir, porque tampoco es que nada más que cómo uno comprende. Digamos, en última instancia, lo más difícil es comprender. Yo lo comprendí en el seminario de identificación antes, o sea, mejor dicho, cuando llegué a esa frase, volví al seminario de la identificación, donde con el círculo del Peirce, digamos, se hace en el círculo hace 4 cuartos de círculo, hace un rayado, donde, bueno, él ubica todo Padre es Dios, el Padre no es Dios, algunas veces podría ser de vez en cuando Dios, y en el cuadrángulo que después en Angkor ubica en el lugar de no fidex, función fálica, bueno. No, o sea, lo que se diría la doble negación, ahí en Peirce, en el seminario de identificación, ubica ningún significante, pero también que ningún Padre es Dios. Es decir, que la función que en última instancia se desprende de ningún Padre es Dios es porque hay una función que es fálica, es una función fálica. Es decir, se puede aceptar que ningún Padre es Dios,
Y eso cambia, digamos, el universo del discurso. ¿Qué quiere decir que no hay universo de discurso? Quiere decir que para cada uno ningún padre es Dios. Ahora, esto es un problema social, ¿no? Porque hay algunos que se creen Dios y que lo van a estar todo el tiempo demostrando y demostrando y demostrando y demostrando, ¿no? Pero ningún padre es Dios implica una posición del analizante y de una posición neurótica donde efectivamente se acepta la estructura con un color, ¿cómo podría decir?, más afín a lo humano, que ningún padre es Dios. Eso es servirse de Él. Eso es lo que yo pienso. Bueno, muchas gracias, Isidoro, por haber aceptado la invitación y por lo que has expuesto como un juego, ya que las barajas son para jugar, y que ese es el espíritu que le queremos dar al foro. Bien, como soy participante del foro, entonces por eso lo quería decir. Te quería hacer una pregunta. Esta distinción entre padre real y padre del goce, como decía Analía, tiene sus consecuencias en la clínica, y en algún momento leí en uno de tus libros, no me acuerdo cuál, donde vos decís del padre, hablando de prescindir, ¿no? A condición de servirse de él, pero del padre del goce, lo planteo como pregunta y por ahí es un poco retórica. De ese hay que prescindir porque el sujeto de ese no puede servirse y es mejor. A ver, muchas veces se somete a alguien a un padre del goce. Bueno, pero volviendo a la clínica, es como parte del trabajo analítico destituirlo de ese lugar. Si lo pensabas por ese lado o... Bueno, y una cosita más que te quería decir respecto a la excomunión de Lacan de la IPA. Estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero a mí me parece que lo que más afectó a los analistas de la IPA es que para ellos, y eso tenía sus consecuencias en la clínica, en el origen de la estructura estaba el padre. Llámenlo Freud, llámenlo el padre de la orden, estaba el padre. En cambio, Lacan lo que intenta transmitir a lo largo de toda su obra es que en el origen está la falta. Y viene a cuento de lo que dijo Daniel, ¿no? Nadie es Dios. O una expresión tuya que estamos todos cortados por la misma tijera. Bueno, gracias. Miriam Biseglia. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio agradecer al espacio, al foro, también a un poco historizar la cuestión de cuándo comenzó y demás, sobre todo para la gente que somos nuevos, entre comillas, para conocer un poco más desde cuándo y las cuestiones de la escuela, ¿no? Un punto es ese. Por otro lado, agradecerte, Isidoro. Perdón, Sí. Miriam, no Sí. se te entiende bien. No se te, No. se te escucha, pero no se te entiende. Que Ahí. agradecer la cuestión de hacer y mencionar, transmitir, esto de que pueden hacer transmitir la cuestión de la historia de la escuela, de cuándo se inició el foro, me parece como interesante eso, sobre todo para los que recién comenzamos en la escuela, ¿no? Eso un punto. Por otro lado, Isidro, te agradezco muchísimo porque me gustó mucho la articulación de todas estas barajas y la propuesta del juego, que me parece interesante, ¿no? Y lo articulado en esas barajas.
Lo que yo quería comentar era esto, ¿no? Como dos cosas que queda claro a lo largo, bueno, en tu transmisión y a lo largo de la enseñanza de Lacan, como el padre como necesario, ¿no? En todo punto. Si no se dio en lo real, bueno, que se pueda articular con otros a ver, con ese padre imaginario, por ejemplo, como es en el caso de la psicosis. Esto que me parece muy interesante, decir el padre como necesario, ¿no? Eh, en todas las estructuras, y que se pueda, bueno, lo que dije recién. Y otro punto que me pareció en una de las barajas que comentaste, esto de servirse, a condición de servirse de él, de no estar por fuera de eso, ¿no? Entonces, esto de servirse me parecía, sin prescindir de él. Esto me parecía interesante. Y pensaba lo de prescindir como algo, o bien, otras excepciones, o algo que puede evitarse, o sea, evitar el nombre del padre, o algo que lo pueda hacer pasar, pero en silencio también, ¿no? Bien, Eso me parecía interesante. bien. Muchísimas gracias. Bueno, Miriam, gracias. Por supuesto, como se imaginan, yo no veo la pantalla, acá me van diciendo, hay muchas solicitudes para hablar, que cada cual pueda ir acotando la inquietud o el planteo y la pregunta. Patricia Leyac. Bueno, acá está. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias al foro por esta reunión, por este proyecto y por esto que Isidoro recordó, que el foro fue creado como un lugar donde poner en juego los desarrollos de los analistas, que los analistas estuvieron haciendo, ¿no? Ponerlos en juego ante nuestra comunidad de la escuela y los invitados también, y ponerlos a discutir. Así que ese recordatorio me parece muy, muy importante. Bueno, yo voy a tomar una de las barajas, Isidoro, que es esto de los tres nombres del padre, ¿no? El nombre del padre en lo simbólico, en lo imaginario y en lo real. Y en ese sentido, te quería preguntar si vos estás de acuerdo con que los tres de Freud, inhibición, síntoma y angustia, que Lacan hace jugar en el nudo, tienen a su cargo esta función de nombre del padre, ¿no? Por ejemplo, el síntoma como nombre del padre en lo simbólico, porque de algún modo agujerea algo del goce del otro que si no al sujeto se le viene encima. Digamos, la inhibición como un nombre del padre en lo imaginario, que en todo caso protege al sujeto de algún paso que todavía no puede dar. Y la angustia como un nombre del padre en lo real, en el sentido en que la angustia no es algo en lo que el sujeto se puede instalar, sino que requiere una acción, ¿no? Requiere una acción para salir de esa zona de angustia. Entonces, te quería preguntar si vos estás de acuerdo con esta lectura, ¿no? Como que los tres de Freud jugando en el nudo pueden tener esta función de nombre del padre, ¿no? Bueno, Esa es gracias mi Patricia. pregunta. Verónica Guastela. Bueno, gracias. Quiero ser breve. La verdad que mi pregunta va por el lado de la de Patricia. Estaba pensando más o menos lo mismo que Patricia. Era si la metáfora paterna, o sea, el nombre del padre, quedaba de alguna manera subsumido en relación a los tres nombres o es otra cosa que los tres nombres en los tres registros, ¿no? Eric Porsche creo que dice algo de esto, ¿no? Que no se confunden, sí se implican o se relacionan, pero no se confunden. Yo quería saber qué pensabas sobre esto,
Isidoro. Y también evocar, creo, algo que Lacan dice en el seminario 5 de un nombre, ¿no? Dice que es importante tenerlo, pero ello no significa que se acceda a él. Y entonces dice, el nombre del Padre es importante tenerlo, pero dice, hay que saber servirse de él, ¿no? Este acento que pone en relación al saber, ¿no? Más que en la prescindencia del nombre, ahí, a esta altura, ¿no? En el seminario 5. Me pareció como, no sé, importante y lindo para pensarlo, sobre todo porque ahí también Lacan se dedica a trabajar extensamente y profundamente el complejo de Edipo, ¿no? Articulado a la cuestión del padre. Bueno, nada, esto. Pero Bueno, me interesa la pregunta de Patricia. gracias. Alejandra, Rodrigo, y ahí hacemos una pausa, Isidoro, Hola. para que, si querés, tomes la palabra. ¿Se escucha? Sí. En primer lugar, agradezco al foro haber puesto este dispositivo al servicio, hablando de servirse, al servicio nuestro a partir de la puntuación y de las cartas que bajó Isidoro. Permitirnos hacer una interlocución y un diálogo. Voy a tomar ese espíritu. Creo que plantear, como trajo Isidoro, las consecuencias en la dirección de la cura es fundamental para pensar el lugar del padre, ¿no? Y el lugar del analista. Entonces, lo que quiero plantear es, recordaba lo que dice Lacan en la proposición, ¿no? Respecto de quiten el complejo de Edipo, ¿no? Quiten el complejo de Edipo y tendremos el delirio de Schreber, ¿no? Además lo plantea no solo en relación a la dirección de la cura, sino también a lo que puede ser la vida en las relaciones entre analistas. Con lo cual me parece que ahí tenemos una punta interesante para plantear consecuencias, no solo en la dirección de la cura, sino en el pasaje al trabajo de los analistas en los agrupamientos. Me preguntaba si, por eso te agradezco, Isidoro, especialmente lo que traes respecto de poner el padre al padre en el centro de la cuestión del trabajo, si en el pasaje a los nombres no se podría leer, lo planteo como una pregunta para conversar, no se podría leer en ese pasaje la prescindencia. O sea, el servirse del Padre, el prescindir del Padre a condición de servirse de Él. ¿Qué quiero decir con esto? El anudamiento mismo es subsidiario de la función del Padre. Entonces, cuando nombra los tres de Freud y los nombra en el nudo y dice que cada uno es tres, ahí mismo me parece que estamos leyendo el servirse del Padre, en ese pasaje al anudamiento como la estructura del sujeto, ¿no? El nudo como la estructura del sujeto. Y eso para mí tiene consecuencias clínicas fundamentales, como lo que traía Silvia, ¿no? ¿Qué ponemos en el origen? Al padre, como decía Daniel, ¿no? Al padre ideal, al padre, en lo institucional también, o ponemos el lugar de aquello que causa, que nos mueve al trabajo analítico, que tiene que ver con el lugar de la falta. Bueno, hasta ahí. Isidoro, ¿lo preferís así o en la mano? Ok. Bueno, veo que les gustó el juego, así que juguemos. Primero voy a hacer una reflexión, a ver qué les parece, general, digamos, ¿no? Todos ustedes, conozco a la mayoría de los presentes, son analistas con años de experiencia.
Se dice que en los tiempos de Aristóteles había gente que discutía si el ser humano tenía 30 o 32 dientes, hasta que a uno se le ocurrió que alguien abriera la boca y los contara. Todos ustedes que tienen años de analistas, estoy seguro que cuando les cae un paciente psicótico, la función del padre está seriamente dañada. Que no es un hecho que a veces sí, a veces no. Lo real de nuestra clínica nos lo refriegan de las narices. Y entonces, tengamos presente que Lacan siempre insiste, esto que yo les traigo acá, lo sostengo y me sostengo en lo que lo real de mi práctica me propone. Porque yo también dudo, dice. Y muchas veces deja abierta la pregunta. Pero cuando digo algo y lo afirmo, es porque me sostengo en ese real de la clínica. ¿Y qué nos enseña el real de la clínica? La semana pasada le dije al diariero que no me traiga más el diario si no viene con buenas noticias. ¿Qué quiere decir las malas noticias? ¿Qué es el mal? Voy a dar mi propuesta. Hay largas conversaciones en la historia de la filosofía acerca de qué es el mal. Bueno, yo voy a intentar decir algo desde nuestra perspectiva del psicoanálisis. Nombro mal a la exacción de goce. Exacción de goce. El ser humano no está naturalmente hecho para aceptar la restricción de goce. Un ejemplo que con Daniel Paola podemos compartir, a los dos nos gusta el fútbol y los dos sufrimos con Racing Club. Dígame, un jugador profesional, hoy por hoy, que son deportistas hiperentrenados, ¿saben a qué edad empiezan a prepararse? A los 5 años, 6 años. Ahora que hay padres que quieren salvarse con su hijo futbolero, lo ponen desde que toman el pecho a jugar a la pelota. Se supone que cuando llegan ya a primera división, conocen el reglamento. ¿Por qué tiene que haber un árbitro, otros 2 árbitros laterales? Ahora agregaron todos los del VAR. ¿Por qué? A ver, recordemos un poquito una maldad que nos habita. Yo confieso que la tuve. Cuando éramos chiquitos íbamos al colegio primario y venía un compañero o una compañera corriendo y ponerle el pie para que tropiece era un goce. Era un goce. Es decir, que si la función del padre es una función esencial, es porque el parletre no está naturalmente hecho para aceptar la restricción de goce. Hay gente ingenua, a pesar de ser profundamente inteligente, como Noah Harari, este pensador israelí, que sueña con un pasado paradisíaco, bucólico, donde las tribus primitivas se levantaban a la hora que querían porque no había despertador, después iban tranquilos a buscar un mamut por ahí, le tiraban unas flechitas, comían todos contentos, después bailaban, cantaban, dormían, se mataban, todo el tiempo se mataban. No solo inventaron las flechas para el mamut. Bueno, entonces ahora voy a por qué esta función del padre nosotros no podemos ignorarla. Nosotros no vamos a venir a proponer un discurso de Hollywood, de la armonía, del usted puede. Si quieren hacerlo, háganlo, pero ya sabemos que de patas cortas. Bueno, Silvia Weinstein me pregunta qué quiere decir que del padre del goce se puede prescindir o se debe prescindir. Lo que Lacan puso como epígrafe en televisión. Quien me interroga también sabe leerme.
que se puede también decir de otro modo, no les voy a leer la ficha, la traje, pero se las digo. Cuando yo digo, dice Lacan, que no hay otro del otro, no quiere decir, yo lo agrego ahora, como alguien que propone el ultimísimo Lacan, ustedes sabrán quién es, que cree que se trata del otro como el inconsciente. No, Lacan dice, el único otro que hay, con mayúsculas, es el inconsciente como saber inconsciente. No hay otro de ese otro que es el inconsciente. Entonces, cuando yo digo, dice Lacan, goce del otro, es un goce inexistente. Y yo agrego, pero no por eso inoperante. El neurótico se pasa la vida buscándolo. El psicótico, en cambio, lo sufre, porque cree que hay. Bueno, a Patricia. Hay un momento en que Lacan habla de la nominación del síntoma, nominación de la inhibición, nominación de la angustia. Bien, una lectura posible de esa frase es la que Patricia nos propone. El síntoma, si algo tiene un síntoma, el síntoma le recuerda, ves que no sos perfecto. Si alguien tiene angustia, bueno, lo puede incitar a mover el culo, no te quedes quieto, hace algo, si no la angustia no se te va. Y la inhibición, bueno, puede servir, por ejemplo, para no comprar criptomonedas cuando en cualquier momento van a bajar y te vas a fundir. Es una lectura posible. Con Lacan es posible, porque a Lacan le gustan estas frases que son oxímoron y además hiperbólicas. Por ejemplo, un fin de análisis es lograr una verdad irremediable. ¿Cómo? ¿Nos dedicamos a producir lo irremediable o a lograr remedios? Ahí, irremediable, para mi lectura, quiere decir que ya no va a poder ser negada, que no se va a poder omitir. Entonces, otra lectura posible de la nominación del síntoma, de la inhibición y de la angustia es recordarnos que la función paterna no se iguala al ideal, siempre deja un resto de falla. Eso, para los que son padres y para las que son madres, se los digo también, nos da tranquilidad. Cuando viene tu hija adolescente, a ustedes las damas, y te empieza a joder y a criticar, lo mejor, ¿sabes qué es decirle? Tenés razón, no soy una madre perfecta. Entonces esa es otra lectura. Implica reconocer el nombre del padre por lo que tiene de fallado, de no ideal. Pero eso no desmerece la lectura que también propuso Patricia. Podemos leerlo de las dos maneras. Bien. Una pregunta de Verónica es si elegimos, ¿queremos más a papá o a mamá? ¿O podemos querer a ambos? Quiero decir, ¿nos quedamos con la metáfora paterna y el nombre del padre o eso queda liquidado, out, y ahora solo los nombres del padre? Bueno, como para mí la teoría no es una verdad absoluta dogmática, digo, a mí la metáfora paterna, como la propuso Lacan en el Seminario de la Psicosis, me parece muy útil para pensar y distinguir la estructura psicótica de la estructura neurótica. Y todos hemos aprendido, y aún dolorosamente, que tratar a un psicótico al modo de un neurótico paga precio. Entonces, los nombres del padre tienen una ventaja, que es ¿cuál? Lacan en un momento dado dice, bueno, ustedes podrían prescindir del nombre del padre, pero todavía no pueden, todavía ustedes necesitan un padre real. Es decir, alguien que te ponga el vozarrón. ¿Qué sería prescindir del nombre del padre y servirse de él? Recuerdo a Freud. Freud dice, hay dos tiempos en relación al superyo. Recuerden que Freud no distinguía muchas veces entre superyo e ideal del yo. Con Lacan sí lo distinguimos. Dice, hay un tiempo en que el superyo se constituye solamente como temor al castigo. No le voy a robar el lápiz de color a mi compañerita porque si la maestra se da cuenta me va a mandar en penitencia. Ese es un primer tiempo. Un segundo tiempo es cuando ese superyo se incorpora. En ese momento no necesito a la maestra como padre real. Puedo prescindir.
ya tengo incorporado que eso no está bien. Esa es otra manera de leerlo. Una más complicada, se las largo, dice así, es de Leturdi: metaforizaré con el incesto la relación que la verdad mantiene con lo real. Generalmente esta frase la uso para no responder de qué se trata, para dejarlo siempre con las ganas de ir y pensarla, pero esta vez lo voy a hacer. Metaforizaré con el incesto quiere decir es una metáfora, no vamos a realizar incesto. Los millennials, los del el año 1000, creían que, como la Biblia dice, y cuando llegue el Mesías se acabará el pecado. Miren cómo ellos lo leían. Entonces a partir de hoy se puede coger con mamá y matar a papá. No, se acabará el pecado quiere decir la gente no querrá más hacer pecados. Bueno, ustedes ven cómo se pueden leer de modo distintos la misma frase. Bien, entonces metaforizaré con el incesto quiere decir lo que Freud dijo de otra manera. Para poder coger bien hay que poder imaginarse que uno se coge a mamá y a la hermana. Eso quiere decir. Pero no cogerse a la mamá y a la hermana. Es metaforizaré con el incesto la relación que la verdad del sujeto tiene con lo real del goce. Ahí la parafraseé. Bien. ¿Qué más? Alejandra nos recordó una frase de Lacan que dice: eliminemos el Edipo y entramos en el delirio de Schreber. Claro, cuando decimos Edipo decimos dos cosas distintas y quizá muchas más, pero por lo menos permítanme que subraye dos. Una es el cuentito. Nene malo quiere acostarse con mamá y matar a papá para ocupar su lugar. ¿Que eso existe? Existe. Pero la otra parte del Edipo, cuando Lacan dice, el Edipo es el nudo bien anudado. Edipo quiere decir entonces una lógica. Una lógica que dice que el parletre no se identifica a los emblemas de su sexo de un modo natural, sino pasando por un desfiladero constituido por el otro. Bueno, creo que más o menos dentro de lo que pude respondí a las distintas preguntas. Sí. Bien. Cristina Capurro, Diego Lozano, Cristina Ochoa, Nora Breckman, antes de Nora Breckman, Liliana Donsis, y tengo anotado Patricia Leyac. Empecemos por Cristina Capurro. Estoy. Bueno, primero muchísimas gracias por... No sé si se escucha. No se escucha, ¿eh? Ahí, primero, más cerca ahí. Muchísimas gracias por el foro y muchísimas gracias a Isidoro, sobre todo lo que dijo respecto de jugar, gracias a esa, vamos a decir, palabra no significante, a mí me dio cierta valentía para poder no hacer una pregunta, sino simplemente un comentario. Primero, que me dio entusiasmo, ¿no? Es importante cuando uno, por lo menos para mí, cuando uno escucha y siente algo de lo que escucha y le permite hacer alguna relación, ¿no? Entonces, yo pensaba en esta frase, prescindir del nombre del Padre a condición de servirse, también en relación a lo que plantearon algunos de los comentarios. Por ejemplo, la excomunión en relación a Lacan, a su sufrimiento, ¿no? Yo no pienso que a la IPA o a la gente de la IPA en su momento le haya preocupado que se cuestionara, digamos, si fue así, que se cuestionara, digamos, a ese lugar de padre que tenía Freud. Si hubiese sido así, quiere decir que allí todavía no estaba la posibilidad de servirse de él, porque servirse de él quiere decir poder prescindir quiere decir hablar con Freud, preguntarle a Freud, cuestionarlo a Freud. Me parece que esa es por lo menos lo que escuchándolo a Isidoro me hizo pensar, ¿no? Es decir,
poder hablar quiere decir justamente que en algún momento el Padre fue Dios, pero que en algún momento el Padre fue Dios, pero que eso no quiere decir que para deshacerse o desasirse, mejor de eso, haya que defenestrarlo, sino que es todo el trabajo del análisis que nos permite prescindir y al mismo tiempo que se prescinde haberse servido, servirse, digamos, del Padre, ¿no? Y de su función. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Cristina. Diego Lozano. Bueno, muchas gracias al foro y bueno, gracias Isidoro por estas barajas. Yo me quedé pensando en una baraja donde anoté el inconsciente es político y decía ningún poderoso puede decir soy Dios, ¿no? Y lo asociaba El micrófono, Diego. con esto que comentabas del Padre. El Padre es el que canaliza el goce en el cuerpo de una mujer y cuida a sus hijos. Entonces, si ningún padre, parafraseando a Daniel, puede ser Dios, si esto no determina que ningún Dios puede ser padre y que entonces el juego, la baraja de Dios empieza a ser otra, ¿no? No hay un Dios que pueda, por ejemplo, distribuir equilibradamente los goces. Entonces, si Dios quiere, nos queda la política. Bien. Gracias, Diego. Cristina Ochoa. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, yo agradezco el espacio y agradezco la presentación de Isidoro, pero sobre todo porque me interesa, o lo que yo creí escuchar de su presentación, no son distintas barajas, aunque él lo plantea así. Me pareció escuchar una posición de lectura que leo, que escucho a lo largo de toda su exposición. Y lo que más rescato de esa posición de lectura es que no entra en ninguna definición binaria de las cuestiones. Yo acepto y la verdad que agradezco este espacio en el punto donde realmente podamos decir cada uno qué leemos, porque la operación misma de lectura implica salirse de la letra como imagen. Entonces, lo que se me arma escuchándolo a Isidoro y escuchando las distintas intervenciones es, la cuestión es si hay o no hay Dios, si hay o no hay Padre, si lo hubo en el inicio y después no lo hay. Esto me hace un poco de ruido, voy a decir por qué, y hay otro punto que rescato de la presentación de Isidoro. Lacan lo dijo, y si uno está dispuesto se puede leer, que Lacan leyó a Freud. Y leerlo a Freud me parece que no es decir si uno está o no está de acuerdo. Leerlo es hacer su lectura. En ese sentido, digo, si tomamos los dos textos que yo creo fundamentales en esta presentación, que es Tótem y Tabú, y la cuestión del monoteísmo, Freud no se pregunta en ningún momento si Dios existe o no existe. Freud me parece que lo que muestra es la posición de un analista. Y la posición de un analista creo que tiene que ver con que lo único que tenemos son las versiones. ¿Qué es lo que dice un sujeto en análisis o cuando Freud se pregunta cómo es que se instituye un discurso universal que dice que Dios existe y es uno? Pero entonces la pregunta no es si Dios existe o no existe, sino los efectos de un discurso. Y los discursos, el otro punto que me parecía importantísimo, que ahí sí tenía una pregunta, pero ya Isidoro respondió respecto de una pregunta anterior, el saber es uno de los nombres del otro.
Bien. ¿no? Y entonces, ¿puedo terminar la idea? Sí. Bueno, entonces, en ese sentido, me parece, cualquiera de los textos que uno toma, si uno toma Tótem y Tabú, Freud no dice que, primero, Freud aclara explícitamente y lo vuelve a retomar en la cuestión, cuando trabaja el monoteísmo, le critican el haber hablado de este mito, y él dice, yo ya sé que esto no tiene ninguna existencia, vuelve a insistir, lo que me interesa son los efectos de sostener esa formación discursiva dando posiciones tales como que entonces se sostenga que Dios es así, pues asá, el Dios del cristianismo, el Dios del monoteísmo, pero que también enlaza la religión con una posición subjetiva, por ejemplo, la neurosis obsesiva. Entonces, si se puede... Hay se puede varios anotados, Cristina, si podés ir redondeando, te lo voy a agradecer. Sí, si se puede, redondearía así. Pero entonces, en Freud hay un mito, ese mito no solo puede sostenerse desde lo que se resignifica Precú, y en Freud, ese padre absoluto que fue asesinado subsiste de dos maneras en la estructura, como el lugar de lo que ordena como ley y en el lugar donde aparece una orden como imperativo de goce. Solo por lo que se sostiene en las formaciones sustitutivas a posteriori puede leerse esto como un primer tiempo, que solo, vuelvo a decir, se sostiene discursivamente. Bueno, hasta ahí. Gracias. Voy a reiterar un pedido que los comentarios y las preguntas o las inquietudes se circunscriban un poco para dar posibilidades a cada uno. Liliana Donsis, después Nora Breckman, Patricia Leyac, Estela Durán. Hola, buenas tardes. Bueno, agradezco el espacio del foro, muy interesante, muy bien armado y particularmente la puntuación de Isidoro. Con muy medulosa para tomar algunas cosas desde distintos lugares. Quiero ser muy breve. Al final voy a hablar de algo de Dios, pero en principio lo que me convocó a pedir la palabra es otra cosa. Te agradezco, Isidoro, el haber modulado, el haber puesto la cuestión del nombre y los nombres del padre a lo largo de la obra de Lacan, porque bien sabemos que va cambiando, va modulándose de acuerdo a la lógica que él esté trabajando y a las cuestiones conceptuales que esté trabajando en cada momento o movimiento de su enseñanza. Y quiero situar específicamente el seminario 17. En el seminario 17, vos decías la verdad del sujeto, Lacan se pregunta qué es la verdad. Por supuesto, pensándola en relación a los discursos, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y entonces dice que la verdad es un mito que tiene, y no podría, la verdad tiene estructura de ficción, pero que a su vez comporta un mito, dando lugar a los dos mitos freudianos que mencionaste de modo muy claro, ¿no? El complejo de Edipo, el mito de Edipo, dice, y el mito del padre en Tótem y Tabú, mencionando allí, y lo desarrolla, dos condiciones diferentes que vos también mencionaste, pero agrega, creo que en una de las clases de marzo de ese año, lo que yo considero el mito de Lacan. Lacan abre a 10 renglones sobre la cuestión tan mencionada, que casi es un aforismo, de la boca del cocodrilo y el deseo de la madre. Entonces dice que su mito es ese, poder ubicar no solo al padre, sino el deseo de la madre en relación a la convocatoria a un padre, que agrega, es el que pone el palo, etcétera, en la boca del cocodrilo para que no se traiga el niño. Es un mito que no es de Lacan específicamente, sino que viene ya desde Egipto y que está mencionado, digamos, en ciertos estudios egipcios del lugar del chorlito en la boca del cocodrilo. Pero lo que quiero situar es que
es interesante porque él lo ubica como el mito de él, el mito que él pone, que es esta articulación para situar al padre, lo pone articulado y después lo sigue en los siguientes seminarios de distinto modo, esta articulación de la función madre y padre. Bueno, esto era lo que quería destacar, que me lo evocó tu presentación, y sumo un pequeño detalle, chiquito, acerca del Dios para un niño, que probablemente nos deje para pensar algunas cosas de la clínica. Un chiquito, más de una vez lo comenté, que no se preguntaba si Dios existía o no existía, que esta para él era una pregunta por fuera de su juego. Él simplemente decía, Dios, ¿insiste o no insiste? Y ubicaba la insistencia de la pregunta para situar a ese lugar de la deidad. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, una más y Nora Breckman, y cedemos la palabra a Isidoro y quedan Patricia Eleyac y Estela Durán por ahora. Nora Breckman. Sí, hola. Yo quería hacer, por un lado, un comentario nostálgico, agradeciéndole a Isidoro Beck el recuerdo de muchos maestros míos y también de otras épocas, porque yo recuerdo a Sofía Nadel, por ejemplo, y a una conferencia que dio Isidoro Beck en la ESBA hace muchos años sobre el arte barroco del psicoanálisis, que me llevó a leer a Góngora. Y por otro lado, quería agradecerle la definición de mal que dio, porque bueno, el mal es un tema que a mí me preocupa mucho y siempre estoy leyendo y preguntándome, y esta definición como exacción de goce me pareció muy esclarecedora, y también preguntarle por, digamos, si la función más importante, restrictiva del padre lo relaciona con el mal. Y me gustó mucho también la relación que hizo entre Tótem y Tabú y, bueno, el sacrificio de Isaac, que se llama Akeidat Yitzhak en hebreo, y digamos que hay una cuestión de asesinatos de padres y de padres a hijos muy, muy presente, y por eso la pregunta, si la función restrictiva tiene que ver mucho más con el mal, especialmente con el asesinato, ¿no? Con los asesinatos de padres e hijos. Y también pensaba en esta cuestión de si eso permite lo erótico de una manera diferente. Pensaba en la diferencia, digamos, que violar no es coger, ¿no? Bueno, esa es más o menos la... Bien, gracias, Isidoro. Bueno, ha habido preguntas, ha habido comentarios. Le agradezco a Cristina su comentario. Diego Lozano planteó una pregunta. Si entonces un padre funciona no como Dios, cuando puede hacer del cuerpo de una mujer el lugar de encuentro con el goce y puede cuidar de sus hijos, entonces el reverso es válido. ¿Ningún Dios puede ser padre? No, no es así. Si yo digo, si llueve hay nubes, eso es necesario. Pero al revés no. Si hay nubes, puede llover o no llover, eso es contingente. Entonces, tenemos un ejemplo, por ejemplo, la mitología griega. Cronos se comía a sus hijos.
Los dioses egipcios, los Elohim, pedían sacrificio de los hijos. Así que bueno, sí, un Dios puede ser un padre terrible. Es decir, un padre que no pone límite a su goce. Bueno, hay una pregunta que yo extraigo del comentario de Cristina Ochoa. ¿Hay o no hay Dios? Me hace acordar una anécdota que siempre me pareció muy simpática. El filósofo y pensador español, Unamuno, sale un día de la Universidad de Salamanca con otro profesor, salen conversando, y un periodista se le acerca y le pregunta, ¿le puedo hacer una pregunta? Y sí, Unamuno le dice, sí, cómo no. Dígame, para usted, ¿hay o no hay una vida más allá? Entonces Unamuno dice, mire, no le voy a responder eso, tan solo digo que si hubiera una vida más allá de la que tenemos acá, solo pido que me las dejen vivir de a una por vez. Es decir que nosotros no nos dedicamos a ofrecer Weltanschauung, ni ateísmo, ni monoteísmo, ni politeísmo. Lo que decimos es que tratamos de ayudar a nuestros analizantes a que descubran que acá en la Tierra no hay Dios, que no hay nadie que puede suplir su acto. Y las religiones que tienen larga duración tienen fórmulas de las mejores y de las peores. Voy a nombrar una de las mejores. Todos ustedes recordarán que Jesucristo, dijo esta frase, ayúdate que te ayudaré. Esta frase a mí me sirvió ayer cuando saliendo del consultorio llovía cántaros. ¿Por qué? Había contratado a Cabify, en 3 minutos estamos en la puerta de su consultorio y me ponen una dirección equivocada. Le escribo poniéndole la buena dirección. Bueno, reformulan, en 5 minutos estamos en la puerta de su consultorio. Yo ya estaba en la puerta del consultorio y caía cántaros, me salpicaban, ¿no es cierto?, la botamanga de los pantalones y un poco los zapatos, a pesar de que tenía la puerta entreabierta y el paraguas abierto. Y veo que pasa un taxi, digo, no, si yo quedé con el tipo este de Cabify, no puedo traicionarlo. Me llama el tipo, ¿Isidoro? Sí. Ah, le habla el chofer, me parece que tengo mal la dirección, se la vuelvo a decir. Me dice, bueno, en unos minutos ya estoy ahí. Entonces me acordé de un relato de una inundación en un pueblito y vienen, claro, las fuerzas de la ciudad para ayudar a rescatar a la gente. Hay uno que está en el balcón, en el primer piso, y le dice, mire, venimos a rescatarlo acá con el bote porque la inundación va siguiendo. No, señores, yo soy alguien creyente, piadoso, mi buen Dios a mí me cuida, no necesito de ustedes. Bueno, se van. Sigue subiendo el agua, se tiene que ir a la terraza. Le hablan por megáfono desde un helicóptero. Mire, es su última oportunidad, el agua sigue subiendo. Por favor, ustedes porque no son creyentes como yo, mi buen Dios me salvará. Sube el agua y lo ahoga, se muere. Entonces va a sección reclamos y pide hablar con Dios. Le dice, ¿cómo me hiciste eso? Yo soy un hombre piadoso, siempre te rezo lo que corresponde, colaboro con los demás, con la máxima de amarás al prójimo como a ti. ¿Cómo me hiciste eso? Y entonces Dios le dice, ¿cuántas veces tengo que mandarte a rescatar para que te des cuenta que tenés que aceptar la ayuda? En ese momento pasó un nuevo taxi y dije, chao, yo lo tomo.
No hay por qué ser tan bueno siempre, ¿no? Bueno, Patricia, Nora Breckman ya estaba, ¿no? Sí, Patricia Leyac y Estela Durán. Insisto en acotar. Sí. No, es algo que me quedó de una parte previa de la discusión. Me pareció que yo escuché por ahí al comienzo como una falsa disyunción en los comentarios, ¿no? Si en el origen está el padre o está la falta. Me parece que una es consecuencia de la otra, ¿no? A ver, Patricia, no se te escucha bien, acércate Bueno, y perdón. repetilo, Sí. por favor. Sí, no, que mi comentario tiene que ver con una parte previa de la discusión, de los comentarios previos, en donde me pareció que había escuchado como una falsa disyuntiva entre en el origen, ¿qué es lo que está? ¿El padre o la falta? Y yo digo, uno es consecuencia de la otra, ¿no? Es el nombre del padre el que viene a acotar el deseo materno, ¿no? La primera incorporación, la primera identificación tiene que ver con esto, con que, bueno, pueda incorporar el vacío del otro, ¿no? Entonces, bueno, la falta ya va deviniendo de allí. Por supuesto que es diferente en una estructura que será psicótica, pero en una estructura que será neurótica, me parece que uno tiene que ver con el otro. Bueno, eso era un comentario Gracias, sobre Patricia. comentarios. Hola, Isidoro. Bueno, me encantó el ejemplo de la psicopatología de la vida cotidiana. ¿Sabés qué? Te quería decir, esto me gustó mucho esto de las barajas y jugar, ¿no? Y se me había ocurrido con la primer baraja jugar también con la función del nombre del nombrar del padre y la función de la nominación. Entonces pensaba, a ver, como para lo que se me había ocurrido, es que si no hay un padre no se puede prescindir, es decir, es un poco esta cuestión que decía Patricia, es decir, primero tenés que poder tener padre y hacer toda la operación y obviamente para luego prescindir. Y esto, digamos, se puede leer de distintas maneras, prescindir en el sentido también de servirse de él y bueno, y nominación como agujereamiento de los voces. Entonces, bueno, se me ocurrió esto como para, bueno, planteártelo a ver qué se te ocurría, jugar con eso. Bueno, voy a tratar de ser breve. Quedó pendiente el comentario de Liliana Donsis, donde me gustó que ella nombrara como mito ese relato de la madre igualada a la boca del cocodrilo. Hay modas también en el lacanismo y hay que tener cuidado con esas modas, ¿eh? Me acuerdo un tiempo en el cual a mí se me caía la cara de vergüenza, cuando hablaban de la una equivocación. Lacan lo dice en el seminario del INSU, es el partitivo. En la Argentina, en el español, no se dice alcanzame de la sal. En francés se dice donnez-moi du pain, dame del pan. Vas a ir a un asado y le vas a decir a tu vecino, ¿me alcanzás del pan? Te va a mirar medio extrañado, va a pensar que ya le diste a varios vasos de vino. Bueno, en el lacanismo hay modas. Entonces hubo una moda primera por la cual toda madre tenía que ponerse de rodillas, confesarse y decir, no soy más la boca del cocodrilo, no soy más la boca del cocodrilo. Y todo padre parecía ser un cirujano aséptico. Eso produjo desastres en análisis donde se incitaba al analizante a buscar a un padre que no era padre, a golpearse la cabeza contra la pared. Era un desastre. Luego vino la nueva moda, por la cual todo padre tiene que dar pruebas de que no es el padre malvado del goce. Son modas. Hay padres que funcionan, padres que no funcionan, madres que funcionan, madres que no funcionan. A veces es una abuela lo que a uno le dio la baraja que lo salvó en la vida, a veces es una vecina.
cuidado con hacer frases dogmáticas, de frases que Lacan tiene tendencia a veces a decirlas de un modo enfático. Por eso yo siempre digo que cuando hay un autor que vale, y en el caso de Lacan pienso que es así, conviene hacer lo que yo llamo un trabajo de lectura, de pliegue. Por eso también traje toda esta baraja. ¿Vieron como en algún lugar cuestiona el Edipo, pero después en otro lugar lo aclara? Hay que hacer un trabajo de lectura. Te quedás con una sola frase y te podés ensartar. Entonces me gustó lo del mito del cocodrilo. Es un mito. Algunas madres funcionan como cocodrilo y hay que ponerles el palo en la boca. Cuidado, el palo de madera. Porque es un cocodrilo, hay que tener cuidado qué palo se pone ahí. Bueno, pero no todas, no todas. Bueno, Nora Breckman también la dejé colgada, ahora lo retomo, la relación entre el nombre del padre y el mal. Bueno, una vez leyendo a un autor inteligente, pero que me sorprendió también, bueno, a veces los autores inteligentes dicen boludeces. O sea, Badiou, hablando del mal, dice, bueno, el mal puede ser el terremoto en la naturaleza, el asesinato en el lazo con el otro. La naturaleza no es ni buena ni mala. Hablar del mal en la naturaleza me parece que es hacer un antropomorfismo con la naturaleza. El mal solo puede surgir cuando alguien tiene la posibilidad de elegir el bien. El bien entendido como aceptar la restricción de goce. Cuando alguien tiene la posibilidad de restringir el goce y no lo hace, bueno, estamos en la exacción de goce. Entonces hay una íntima relación entre el nombre del Padre como función de restricción de goce y lo que llamamos el mal, la ética. Por eso el psicoanálisis también implica una ética. Por eso Lacan dio todo un seminario de un año llamado La ética del psicoanálisis. Bien, Patricia Lejac dijo que retomaba la pregunta sobre qué está en el origen, si el nombre del padre o la falta. Todo depende a qué origen nos referimos. Si nos referimos al infans, en el inicio está el lenguaje del otro. Por eso uno de los primeros aforismos de Lacan es el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Ahora eso llevó a algunos psicoanalistas lacanianos muy inteligentes, pero con algunos problemitas con su padre, a decir que entonces, como el lenguaje por sí mismo tiene la estructura kantoriana de la falta, el lenguaje no hace discurso universal, Lacan lo repitió 1000 veces, entonces no hace falta metáfora paterna y no hace falta padre, de ningún modo. Y ahí viene la segunda parte de lo que subraya Patricia, y es que la falta, entendida como sinónimo lacaniano de castración del otro, es producto de una operación necesaria, que puede hacerse, estaremos en el campo de la neurosis, o puede no hacerse, estaremos en el campo de la psicosis. Entonces, si yo hablo del origen del sujeto, lo que está primero es la metáfora paterna. Si yo hablo del origen del infans, lo que está primero es el inconsciente estructurado como un lenguaje. Las dos son verdad, depende a dónde estoy apuntando. Les cuento otra anécdota. Cuando fui a visitarlo a Borges a su casa, la primera vez me recibió la paraguaya, me hizo esperar en el palier. Cuando pasamos, Borges estaba vestido con su traje, muy elegante. Estira la mano, él era ciego, yo le tomo la mano y le digo, Isidoro Beg, encantado. Me respondió, esto está en el prólogo del libro El sujeto borgiano, ahí lo conté. Entonces, sin decirme ni bienvenido, ni adelante, pase nada, lo único que me dijo, ¿usted es judío? Y decirle eso a un judío, si vos no sos judío, te la vas a tener que bancar. Porque los judíos tenemos siglos de paranoia, bastante bien justificada. Entonces pensé para mis adentro, ¿y esta pregunta qué viene? Y no pude contestarle con una especie de mugido que dijera, sí, soy judío. Ah, me dijo,
Se lo pregunto porque Isidoro es un nombre muy común entre los judíos. No lo voy a saber yo, que me llamo Jorge Luis Francisco Isidoro Borges. O sea, ya parecía que estaba arreglada la cosa. Pero Isidoro Beck no es un tipo tan tranquilo. Ahora bastante mejorado por las relaciones últimas de los últimos años de amor, muy mejorado, pero en ese momento no era tan tranquilo y tenía atragantado acá la cosa, ¿no? Entonces dije, te la voy a seguir, viejo de mierda, aunque te amo, te adoro y te idealizo, te la voy a seguir. Entonces le dije, mire, no solo soy judío, soy hijo de un padre judío y de un abuelo que es rabino y un bisabuelo que también era rabino. Ah, sí, me dijo. Entonces escuché la intervención lacaniana de Borges. ¿Y pudo hacer algo con eso? Y entonces pensé para mí, ¿me la querés seguir? Yo te la voy a seguir, ¿eh? Hace muchos años que yo me liberé de la adoración del Padre, ¿eh? Conmigo está frito, te la voy a seguir a vos como se la seguía a Lacan también. Y entonces le dije, sí, si quiere le digo mi traducción del primer parágrafo de la Biblia. Dele, dele, me dijo. Entonces pensé para mis adentros, si tiene algo de antisemita lo voy a humillar. Primero se la voy a decir en hebreo. Bereshit boró Elohim betashomayim betores. Se queda mirando a ver qué traduzco y le digo, mi traducción es esta. Todo comienzo funda un Dios. Bueno, a partir de ahí nos quedamos 4 horas charlando. En realidad charlando es una fanfarroneada mía. Yo de entrada le dije, mire, yo vine porque yo admiro su obra, me encanta, y yo vengo acá para tirarle de la lengua que usted hable. Voy a hacer eso todo el tiempo, además de invitarlo a dar una conferencia. Y estuvimos 4 horas donde, por supuesto, fue un lujo, ¿no? Al final tuve la suerte de que me dice, bueno, le digo, le doy para elegir entre 2 filósofos que sé que a usted le encantan, Schopenhauer y Spinoza. Y me respondió, en homenaje a usted, voy a elegir a Spinoza. Era un buen hombre, ¿no? Bueno, esta fue la anécdota. Bueno. Estela Durán. Bueno, Estela Durán dice algo que nos recuerda que hay una lógica. Para poder prescindir del padre, primero tiene que haber padre. Totalmente de acuerdo. Cristina Sáenz. Sí, muchas gracias al foro y gracias Isidoro. Yo había bajado la mano porque pensaba que no daba el tiempo. Voy a tratar de ser brevísima y me quedé con lo primero que dijiste, Isidoro, que tuvo que ver con el patriarcalismo y la diferencia entre el autoritarismo y la ley. Creo que todo el tiempo estuviste trabajando la circulación de la ley. En la regulación del goce me parece que tiene que haber una ley que esté funcionando y jugando, o sea que proponés jugar. Yo me quedaba pensando que yo en mi clínica juego todo el tiempo con los 3 tiempos de la castración, frustración, privación, castración como última vuelta de la operatoria de los 3 nombres del padre. Y me parece que a veces en nuestros pacientes hay como que poder hacer intervenir una de esas funciones cuando hay un predominio a veces de un padre arbitrario con la introducción de una cierta legalidad dentro de la dirección de la cura. Bueno, un poco son reflexiones que me hicieron pensar y acuerdo con lo que se dijo y cuando vos lo trajiste en relación al super yo, que es poder prescindir del padre luego de haber podido tener un padre y que entre en circulación esa ley que se transmite, esa distribución del goce y luego, bueno, funcionará dentro de uno a la manera singular de cada uno. Es un comentario y un agradecimiento. ¿Querés decir algo al respecto? Bueno, gracias Cristina por tu comentario. Ya a esta altura del partido estoy zafado, entonces le voy a contar algo que aprendí escuchando al Minguito. ¿Se acuerdan del Minguito? En realidad yo fui un antecedente del Minguito. Mucho antes del Minguito, en las fiestas familiares, siempre, en algún momento yo me las ingeniaba para decirle a mi madre, a quien por supuesto
recuerdo con mucho cariño, mamá, porque en la Argentina siempre pasó que estábamos en crisis, si no era la del 2001, la del 2008. Entonces, en algún momento, con cara de desgraciado, y delante de todos, medio en broma, por supuesto, mamá, la situación está difícil. Mamá. ¿Qué te pasa? Me decía mi vieja, que primero se sorprendía. Y mamá, usted hace unas empanadas riquísimas, tendría que ir a la cancha a venderlas. Sí, a mi mamá. Claro. Y imitando al Minguito con el escarbadiente en la boca. Lo que le quería contar del Minguito tiene que ver con lo de Cristina Sáenz. Hoy es muy común que tengamos adolescentes que vienen desorientados, no solo sexualmente, no solo vocacionalmente, sino existencialmente. Y la razón de esa desorientación, cuando hacemos la entrevista a los padres, es que hay padres desorientados. Tienen tanto pánico a que los acusen de patriarcales, de autoritarios, que entonces no ejercen su autoridad. Les cuento lo del Minguito. Era el Día del Padre y de casualidad pesqué justo un programa donde él hablaba. A mí me encantaba el Minguito, con su estilo atorrante, me divertía mucho. Y se mandó un speech que me conmovió. Recordó a su padre, no voy a extenderme para no aburrirlos, y dijo que él aprendió con su padre la diferencia entre un padre bueno, que dice sí a todo y no sirve para nada, y un buen padre que es capaz de soportar también el odio de su hijo cuando alguna vez hay que decirle que no. Bueno, creo que Cristina, con sus palabras, dijo o apuntaba también a esto. Bueno, damos por terminado hoy nuestro encuentro. Un agradecimiento a todos los que participaron y especialmente a Isidoro Beck por su trabajo. Gracias, Isidoro. Gracias, Isidoro.